Mi nombre es Yatzel Béjar García, estudio en la Universidad de Desarrollo Profesional en Ciencias de la Salud, la carrera de Enfermería. El trabajo es de tejido conjuntivo de la materia músculo-esqueleto a cargo del profesor Sergio Maldonado. Tejido conjuntivo. Los tejidos conjuntivos derivados del mesenquima constituyen una familia de tejidos que se caracterizan porque sus células están inmersas en un abundante material intercelular llamado la matriz extracelular. La matriz extracelular es una red organizada formada por el ensamblaje de una variedad de polisacáridos y de proteínas secretadas por las células estables, que determinan las propiedades físicas de cada una de las variedades de tejido conjuntivo. Existen dos variedades de células conjuntivas, las células propias y las células conjuntivas libres. Las células propias son las de cada tipo de tejido conjuntivo, las que constituyen una población de célula estable responsable de la formación y mantención del tejido a la que pertenecen, razón por la cual se les llama células de sostén. En las células conjuntivas libres son las que han llegado a resistir en los tejidos conjuntivos. Estas células se forman en los órganos hematopoyéticos, circulan como glóbulos blancos en la sangre y migran luego a un tejido conjuntivo en particular, estableciéndose en él. Existen varios tipos de tejidos conjuntivos localizados en diversos sitios del organismo, adaptados a funciones específicas, tales como tejido conjuntivo laxos. Mantienen unidos entre sí a los otros tejidos del individuo, formando el estroma de diversos órganos. Contener a las células que participan en los procesos de defensa ante agentes extraños, constituyendo el sitio donde se inicia la reacción inflamatoria. Su estructura es la variedad de tejido conectivo más común, equilibrio entre sus constituyentes de las células. Predominan los fibroblastos, aunque también se pueden ver todos los otros tipos celulares. La matriz extracelular está formada por SFC sin una orientación definida. Los espacios entre las células y las fibras están ocupados por SFA muy ricas en ácido hialurónico. Su localización es el tejido subcutáneo entre las masas musculares y estromas de organismos macizos. Tejidos conjuntivos reticulares. Constituir un medio tisular adecuado para lograr células en proceso de proliferación y diferenciación para formar los elementos figurados en la sangre correspondiente a los glóbulos rojos y plaquetas, y a los distintos tipos de glóbulos blancos, los que migran luego a los tejidos conjuntivos para realizar en ellos sus funciones específicas, ya sea como células cebadas, los macrófagos, las células plasmáticas, los linfocitos y los granulocitos. La estructura es que está formado por fibras reticulares y abundantes células reticulares. Las células y fibras reticulares constituyen una red tridimensional sobre las que se sientan las células típicas del organismo o del tejido. Esas varían en relativamente difícil de observar en hematoxilina y eosina. Se localiza en el estroma de muchos órganos como los linfoides, hematopoyéticos, el riñón e hígados.
Tejidos adiposos. Almacenan grasa para su uso posterior como fuente de energía, ya sea por ellos mismos o para otros tejidos del organismo. El 15% del peso en adulto es de grasa blanca y se localiza en tejido subcutáneo formando el pedúnculo adiposo, omentos y mesenterio, tejido perirrenal y médula ósea. Cada célula contiene una gota de grasa. Contiene más células que sustancias fundamentales. La grasa parda, que está principalmente en recién nacido, ocupando el 3% de su peso. Se encuentra en la región escapular, inguinal y es muy vascularizada. Cada célula contiene varias gotas de grasa. Tejidos conjuntivos fibrosos densos. Forman láminas con una gran resistencia a la tracción, tal como ocurre en la dermis de la piel y en los tendones y ligamentos. La estructura de este tejido es que hay un predominio de fibras colágenas en formas de gruesos haces, dejando escasos espacios que son ocupados por fibrocitos y por SFA. Los fibrocitos están en reposo y aparte pueden hacer algunas células móviles, básicamente los macrófagos. La función es esencialmente de sostén mecánico. Tejidos cartilaginosos. Forman placas o láminas relativamente sólidas, caracterizadas por una gran resistencia a la compresión. Este tejido presenta células estrechamente unidas y poco material intercelular, pero a diferencia del tejido óseo, presenta gran flexibilidad sin dejar de ser muy resistente. El tejido cartilaginoso se ubica en ciertas posiciones del organismo, por ejemplo, en las articulaciones, sirviendo de unión entre huesos y músculos, etc. Los animales en su etapa embrionaria no tienen huesos. En lugar de eso, el embrión mantiene su forma gracias a un esqueleto formado por cartílago. Tejidos óseos. Forman el principal tejido de soporte del organismo, caracterizado por su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión. El tejido óseo consta de células y de una matriz intracelular. La matriz contiene componentes orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son fibras colágenas. Los inorgánicos son fosfato de calcio, carbonato de calcio, fluoruro de calcio, magnesio y sulfato de calcio. Este tipo de tejido se caracteriza por presentar células muy unidas y con poca materia intercelular. Las estructuras así formadas suelen ser muy sólidas y resistentes. Las células del tejido óseo son las que forman los huesos, por lo que se encuentran distribuidas en el esqueleto animal. Entre las funciones del tejido óseo se encuentra la de sostener el resto del organismo, la de darle forma, la de proteger a los órganos internos y la de colaborar con los movimientos. Tejido sanguíneo. Las funciones de este tipo de tejido son las de transporte de sustancias, la de defensa del organismo y que participan en la reparación del organismo. La estructura del tejido sanguíneo es que está compuesto por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosófilos y basófilos, y las plaquetas. Además de estas células se encuentran suspendidas en una sustancia llamada plasma sanguíneo. Su localización es que se encuentre distribuido a través de todo el organismo.